Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. Con una atención de su propietaria, Elisa Rivera Calleja, y más de 60 años al servicio de su salud, Farmacia Belén le ofrece, además de venta de medicamentos de patente, una atención personalizada con consejería médica. Farmacia Belén, ubicados en la avenida 4 Poniente número 713 del centro de la ciudad de Puebla, y números de teléfono 232-5140 o 242-2544. Estimadas, estimados oyentes del programa Misterios del Alma Tierra, soy Pachi Villar de Paul. Es un enorme placer estar con todos vosotros, vosotras, para la señal internacional de sabersinfin.com, para Radio Jar, Argentina, a tu lado siempre. Hoy tenemos a un queridísimo compañero de aventuras y de radio también. Compartimos parrilla en Radio Jar, Argentina, a tu lado siempre, y estoy convencido de que en breve vamos a también compartir espacio en sabersinfin.com, esa señal internacional que creo que vamos a tener el lujo de contar también con Juan de Dios Carrascosa. Muy buenas noches, Juan de Dios, ¿qué tal estás? Muy buenas noches a todos, bien, fenomenal. Esperando a ver grabar contigo el programa este. Qué bien. Un abrazo a toda la gente de Argentina. Muy bien, te abrazamos todos, en México también, ese abrazo para Argentina, ese abrazo para México y para los oyentes del programa que nos siguen habitualmente, unos poquitos en algunos otros países del mundo y en España, ¿verdad? Lógicamente. Bueno, estimados oyentes, yo hoy, una vez más, tenéis a Juan de Dios, esperemos un día pueda anunciaros su participación en próxima entrevista y podáis interactuar si alguno de vosotros quisiera hacerle algunas preguntas en directo, será en no muy largo tiempo cuando volveremos a tenernos. Yo hoy, Juan de Dios, un poco en la línea que vengo disfrutando y aprendiendo de todo lo que nos estás comunicando en estos meses, desde que estuviste en programa la última vez, la verdad, hace muy poquito tiempo, decía a los oyentes que, bueno, estás preparando una serie de temas muy interesantes, como un congreso internacional online para con la neurociencia, los descubrimientos científicos paralelos a todo el mundo que nos ocupa, ¿verdad? Lo paralelo a lo humano y en toda su extensión y su riqueza. Luego también creo que ha sido muy interesante, Juan de Dios, te felicito, esta tanda de 3 vídeos que has hecho para con perdona, no sé si voy a ser capaz de decir el título perfectamente como es, pero algo así como el arte de reinventarte, ¿verdad? De reinventarnos. Entiendo para... Sí, ¿verdad, Juan de Dios? Ahora nos explicas. Entiendo para con reincorporarnos de otra manera, saliéndonos a la Matrix para con investigaciones y búsqueda de la verdad, camino personal, ¿verdad?, de cada uno de nosotros y todos nosotros. Entonces, bueno, yo quería hoy, Juan de Dios, tenemos bastante tiempo, tanto como 1 hora y media. Quería en primera parte del programa que tú te expresaras, contaras a los oyentes ese mensaje que se va a dar ahora con ese congreso para con esos participantes que has tenido también en tu canal. Luego diremos, puedes decir también tu canal de YouTube donde la gente puede encontrarte para los que no te conozcan, y digo para con participación que has tenido también en entrevistas que ya están en ese canal a disposición de todos los oyentes, qué cosas importantes van a surgir, qué cosas vais a tocar, con qué profesionales en ese congreso, y luego si nos hicieras el favor de desarrollar un poquito esto último sintetizado del reinventarte, ¿verdad? Algo que entiendo muy interesante, es lo que hoy te propongo, Juan de Dios. Luego tocaremos alguna cosita más porque en ese vídeo de
el reinvertirte abarcas mucho y muy amplio y muy interesante por ejemplo, paralelo a eso, en ese crecimiento, ¿verdad? Lo que sería la ley de servicio, hablas también de la ley del respeto al libre albedrío, también hablas porque también forma parte de todo, ¿verdad? El no respeto a ese libre albedrío, paralelo a la humildad o no humildad, paralelo al ego o no al ego, imponer, sintiéndose un poco superior, eso desde el creerse uno superior, pero también yo te quería hacer el apunte y será luego, también hay personas que tú sabes, por si quisieras contemplar, que quizás nos acerquemos un poco a esa posición también por haber vivido alguna experiencia muy, muy especial, o muchas experiencias muy, muy especiales que se salen también de, vamos a decir, la norma habitual. Ese camino que es examinarse a uno mismo constantemente, ¿verdad? Como muy bien nos vas a contar, esa meditación constante que exige eso, ese trabajo. Entonces, querido Juan de Dios, muy buenas noches. Yo voy a estar calladito y sé que vas a ser más que capaz de ofrecer un programa muy interesante a todos los oyentes de Misterios del Alma Tierra, en Uruguay y en Argentina, hablándonos de esto tan interesante que tienes para comunicarnos, que entiendo muy interesante. Buenas noches, Juan de Dios, y el micrófono es tuyo. Muy buenas noches, gracias Pachi. Ante todo y primera y principal, muy buenas noches a México también. Estamos hablando para Argentina y México. Bueno, la verdad es que estamos hablando para los ciudadanos de este maravilloso planeta que se llama Tierra. Uh-huh. Y bueno, empezando por un principio, por lo de la primera pregunta que me has hecho, el tema de el arte de reinventarte, es de alguna forma es un trabajo que hice. ¿Por qué? Porque nos identificamos con la imagen que se refleja en un espejo y nosotros somos mucho más. Uh-huh. La ciencia, la cuántica ya lo ha descubierto, somos materia y energía a la vez. Entonces, de alguna forma, solo nos identificamos con la parte de la materia. Entonces, por eso el arte de reinventarte es empezar a reinventar los conceptos que tienes para ampliar el campo ese y entender que eres materia y energía a la vez. Uh-huh. Tampoco es hay que ir muy lejos, ¿no? Porque en este mundo todo son suposiciones, me explico. Cuando alguien habla de su opinión, evidentemente. Yo no tengo la cátedra de nada, simplemente hablo por mi experiencia y mi opinión. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente que no entiende eso y entonces no comprende lo que se está expresando, me explico. Cuando Einstein dijo su fórmula famosa de la relatividad, si os dais cuenta, ahí el hombre enunció una fórmula en la que decía que la masa era igual a la energía partido por la velocidad. Uh-huh. Perdón, la energía era igual a la masa partido por la velocidad. Uh-huh. No estoy dando ni una, pero bueno, la energía era igual a la masa por la velocidad. Es que es importante la fórmula y veréis por qué. Sí. La energía era igual a la masa por la velocidad al cuadrado, uh-huh. Siendo la velocidad la de la luz. Entonces, uh-huh. Fijaros que ahí quedó, y eso es la ley de la relatividad que cambió el mundo, pero bueno, si analizamos puramente a nivel aritmético esa fórmula, y tú coges y dices, bueno, pues yo quiero saber lo que es la masa, yo me identifico en el espejo con la materia, pues voy a ver qué es la materia para Einstein, ¿no? Entonces, uh-huh. Si tú despejas la masa de esa fórmula, te queda a una energía partido por una velocidad al cuadrado. Uh-huh. Entonces dices, oye, en una igualdad en matemáticas no puede desaparecer ninguno de los dos lados, ¿me explico? Uh-huh. Entonces se sabe que la masa es igual a una energía, uh-huh. a una velocidad, uh-huh. velocidad la que sea. Uh-huh. Pero la energía es a velocidad en movimiento. Hoy en día todos los científicos lo saben y los investigadores, se le llama vibración. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se mueve a una velocidad, esa velocidad da una frecuencia y esa frecuencia se llama vibración. Uh-huh. Esa energía está vibrando a una... Entonces, fíjate qué cosa más curiosa. Uh-huh. Queda la fórmula que la energía es igual la vibración es igual a una masa. O sea, la masa es puramente vibración, es energía uh-huh. vibrante. Uh-huh. Entonces dices, oye, y si yo lo enuncio de forma diferente, vamos a enunciarlo, no voy a falsear, sino voy a enunciar de forma diferente, te quedarías con que
para que exista una masa, tiene que haber una vibración que la mantenga. Porque no puedes separar de esa formulación la masa y la vibración. O sea, para que exista una masa, tiene que haber una masa de materia, tiene que haber una vibración que la mantenga. Claro, eso ocurre de alguna forma, yo desde mi ignorancia, pero desde mi atrevimiento, eso ocurre de alguna forma, es paralelo a lo que ocurre en un átomo, ¿no? Sí, digámoslo así. De hecho, donde yo quiero llegar es que, tú fíjate, estamos hablando de que para que exista una masa, ha de haber una vibración detrás que la mantenga. Claro. Pero vamos más para allá. Para que exista esta masa que yo veo en el espejo, tiene que haber una vibración detrás que la mantenga. Llámala como te dé la gana. Y para que exista un universo completo de materia, tiene que haber una vibración detrás que lo mantenga. Y no entro a dar nombres porque no quiero que nadie asimile esto a una corriente. Esto es pura y simplemente ciencia. Nada más. Entonces, date cuenta, el hombre tiene que reinventarse porque eso que veía que era solo materia, hay detrás mucho más. Eso, lo parcialmente oculto, ¿no? Muy paralelo a todo lo humano, a ufología, ¿verdad? Y a toda la riqueza humana, ¿no? Sí, y lo curioso para mí, lo curioso del viaje humano, este viaje fantástico que hacemos, es que cuando llegamos aquí hacemos como voy a hacer el símil de los coches y en el otro lado son los carros y el conductor, en el otro lado los choferes. Entonces, si tú te fijas en un carro y un chofer, tienes el símil perfecto. O sea, llega un ser humano y se mete su conciencia, la clava, la inserta dentro de, fíjate, de un vehículo, que es el que va a utilizar para trasladarse. Pero en el momento que inserta la conciencia dentro del vehículo, que la encaja, la conciencia se queda encajada ahí y ya no ve nada más. ¿Me explico? Explícanoslo mejor. Sí, tú imagínate que yo tengo un frasco estrecho y lo que voy a meter encaja perfectamente, ¿vale? Sí. En el frasco, pero ya no ve nada más de fuera. Se encaja tan perfectamente dentro que ya no ve nada más de fuera. Y lo que es la energía, cuando encaja en la materia, la energía es mucho más que todo eso. Entonces, decimos que los niños que tienen habilidades o los psíquicos o esa gente que ve más, es porque, aunque encaja la conciencia ahí, aún la mantiene fuera un trozo expandida, y es lo que se llama conciencia expandida. Son gente que ve lo que hay mucho más. O sea, ve, además de la materia, ve la energía que mantiene esa materia. Llámale alma, espíritu o lo que sea. Muy interesante. Y entonces quizá la evolución, lo que llaman el despertar de la humanidad, quizá sea que tú te encajas ahí en una materia física, como el que se sube encima de un potro salvaje, y la misión tuya es domesticarlo, elevar la energía de ese animal, elevar la energía de esa materia para convertirla en algo muy superior. Muy bien, muy interesante. Yo, de todo esto inicial que nos estás contando, alguna cosa que yo me parece interesante es para intentar tocar un poquito, si te parece, tenemos tiempo para, luego sigues desarrollando, pero si te parece, para hacerlo un poquito ameno también para los oyentes. Hablas un poco de que nosotros tenemos para con la realidad que sentimos como auténtica, primero y casi únicamente nuestra arma, que sería la suposición, ¿no? Bueno, no nuestra arma, pero sí nuestro lugar, ¿no? Sería un lugar, ¿no? Entonces, desde ese lugar de suposición, dices, vamos construyendo, pero luego también ahora, querido Juan de Dios, hablas de personas, vamos a decir, muy sensibles, que tienen, vamos a decir, la capacidad de abstraerse independientemente de sumarse a formar todo un conjunto para con algo a lo que se añadan o añadan a ellos, un poquito lo que creo venía entendiendo de alguna manera, tienen también una cierta sensibilidad, vamos a decir, que les hace, vamos a decir, un poquito diferentes
a, vamos a decir, esa regla general de que dices el resto tienen la suposición y no tienen eso. Pero además yo, y en tema que luego trataré de exponerte un poquito para que nos cuentes también tu opinión, porque me parece muy interesante, habiendo trillado y analizado tú todo esto tan brillante que nos trasladas, es el que en esa, vamos a decir, que incluso pudiera violar la ley de libre albedrío para con los demás, cuando alguien, vamos a decir, desde esa suposición, primero, como decías, cuando alguien luego en un punto de no ya solo la suposición, sino una sensibilidad, ¿no?, que se diferenciara, vamos a decir, pero con pruebas constatadas, ¿no? Y luego añadir, habría una tercera fase, Juan de Dios, que sería las personas que, vamos a decir, como tengo yo, voy a decir la suerte, porque entiendo que es una suerte, a pesar de que sea algo complicado de gestionar y de digerir y de afrontar. Luego habría una tercera parte que sería, vamos a decir, las personas que hemos vivido ya una experiencia que ya nos hace salir de una suposición que no es ni tan siquiera paralela por ser de otro grado muchísimo más elevado, de otro paso en el que sería complejo, pero fundamentalmente tu participación en elección y en esfuerzo, cuando menos entiendo en esta vida, creo que es poco en relación, es decir, cuando lo fantástico te elige, cuando lo fantástico decide que tú tienes que pasar por algo que no pasan ni tan siquiera, vamos a decir, las personas no que tienen la suposición, sino las personas que no tienen tampoco esa sensibilidad. ¿Tú crees que hay una tercera etapa, hay una tercera experiencia que yo, por haberla vivido, creo, la cito no sabiendo si estoy equivocado o no, haciendo mi siempre análisis para con ello, también para con mi crecimiento, y aprovechando la ocasión para que tú nos hables de eso, si te parece interesante, querido? Es decir, ¿contemplas esa tercera etapa? La de que alguien que pase por una experiencia física que le haga, como te he explicado, creo, y creo que me has entendido, los oyentes también, estar en otro epígrafe, vamos a decir, para con la generalidad. ¿Qué te parece? Sí, estás en parte en razón. De alguna forma, quiero aclarar algunas cosas que han habido ahí que quiero aclarar, ¿no? Lo primero, lo fantástico es muy subjetivo. Uh-huh. Lo fantástico depende de cada uno. Por ejemplo, uh-huh, en mi vida ahora lo que me ha tocado lo fantástico es, en un momento dado, demostrarme que lo que yo creo, que lo que yo siento, se hace realidad simplemente por el hecho de mantenerlo en la mente. Uh-huh. Eso para mí es lo fantástico, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay nada de raro en una persona que tiene la conciencia expandida, por ejemplo, los psíquicos, no hay nada de raro, porque uh-huh, de hecho la ciencia ha descubierto que el ser humano tiene la capacidad de tener la conciencia expandida. Uh-huh. Lo que sucede es que en el ser humano normal solo sucede en 3 casos. Uh-huh. Cuando nacemos, cuando somos niños, tenemos, uh-huh, la conciencia expandida completamente. Uh-huh. Cuando tenemos un accidente o estamos en coma, uh-huh, tenemos la conciencia expandida completamente. Uh-huh. Y luego un momento antes de morir volvemos a tener la conciencia expandida. Uh-huh. Entonces, ya de ahí, antiguamente la gente que como se moría en casa, antiguamente la gente, el comentario habitual, y ya se sabe que los dichos tienen muchas veces mucha parte de verdad. Sí. Decían, oye, ¿cómo está fulano? Cuando ibas por la calle, que ibas a verlo a su casa, uh-huh, porque siempre se morían en casa. Sí. ¿Cómo está fulano? Cuando alguien te decía, no lo sé, le queda poco. ¿Por uh-huh, qué? Dice, porque ya empieza a ver a su madre, a su padre, empieza uh-huh, a ver a los amigos que ya faltaron. Sí. Entonces, había esa sabiduría popular de que cuando uno expande la conciencia y empieza a ver, sí, de verdad a los familiares que vienen a recibirte, sí, porque es verdad eso, sí, pues entonces
cuando uno expandía la conciencia a esa etapa, ya se sabía que le quedaba poco. Ajá. Entonces, pero es una condición humana que tenemos todos y que luego si se trabajase, si se practicase, seríamos capaces de tener la conciencia expandida. Y esa es la diferencia entre un psíquico, un medium, canalizador, que de alguna forma él, por nacimiento, porque nadie de alguna forma se lo reprimió, sobre todo padres, etcétera, etcétera, con las frases esas típicas de haz el favor, sienta la cabeza, que cuando venga la vida te vas a pegar un tortazo, ¿no? Quijote, ¿no? Sí, te dicen entonces, Quijote. Sí, entonces, ¿qué pasa? El niño, ten en cuenta que Superman y Superwoman son su padre y su madre. Cuando su padre y su madre le dicen sienta la cabeza y déjate de historias, el niño entiende que lo que está viendo son historias. Entonces chapa ese canal para no seguir viéndolas y no faltarle a los padres. Genial. Yo te he oído esta reflexión varias veces, creo que es un ejemplo genial que viene perfecta en este momento para que los oyentes entiendan esto que estás trasladándonos. Ese ejemplo, ¿verdad?, de que cuando antes en las casas las personas desencarnaban en casa, ¿verdad?, pues ese momento en el que veía al resto de familiares, pues toda la comitiva sabía que estaba a horas de partir, ¿verdad? Genial. Y luego, con respecto a la pregunta esa de si hay un tercer grupo de personas, y te comento. Gracias. Te comento, la hay porque realmente, ya te digo que lo maravilloso, lo fantástico es subjetivo, ¿no? Si tú le preguntas a una persona, por ejemplo, que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, y que realmente le dice como ha habido el caso, es un caso concreto, ¿no? Le dice a la enfermera, oye, he salido por arriba por la habitación y tal, la enfermera a cuadros, claro, y dice, y resulta que en el alféizar de una ventana había unas zapatillas rojas. Y la enfermera coge y dice, bueno, está esta persona perdida, los medicamentos, la falta de oxígeno en el cerebro, en fin. Claro, luego, perdóname, Juan de Dios, para que no se me escape, a ver qué te parece, para que ahora cuando desarrolles esto acabes también, intenta añadirlo si te parece, que si lo contemplas interesante, mira, luego ahí entran, porque dices, claro, eso es subjetivo, y yo te digo, te escucho con admiración, respeto y queriendo aprender, pero digo, mira, hay algo también que puede ser por encima o fuera de lo subjetivo en la medida de que, mira, por ejemplo, Chico Xavier, cuando estuvo en el hospital, enfermito, un tiempo antes de morir luego, estuvo primero en el hospital. Murió al año así, después creo de salir del hospital de esta que te voy a contar. Él que había pedido que no le llevaran jamás a un hospital, que era algo que había trasladado a las personas que le cuidaban, a su hijo como se dice, adoptado, y a todo su círculo más. Había pedido eso, pero hubo un momento que le entró una neumonía muy, muy importante y le llevaron al hospital. Claro, al ser él una figura muy muy importante en Brasil, es uno de los hijos pródigos oficialmente reconocido más importantes del Estado brasileño, él, claro, en el hospital tenía como 40 cámaras de televisiones y medios de comunicación. Brasil, sabéis que es muy grande y es el país de la televisión en el mundo, ¿verdad?, con los ingleses, y había como 40 cámaras. Entonces, claro, hay unas imágenes filmadas con una calidad brutal, pues están en YouTube a disposición de todo el mundo, de cómo una energía, una luz, entra por la ventana del hospital a la habitación donde él estaba. Luego hay unas declaraciones del doctor diciendo que, no sé, del doctor y el equipo de médicos, pero el doctor un poco de máximo prestigio, el doctor que estaba cuidando de Chico Xavier y todo el equipo eran probablemente el máximo prestigio en medicina en Brasil. Entonces, hay declaraciones diciendo que no se explican cómo pudo curarse y volverse a casa a los 4 días. Una persona que estaba con los 2 pulmones absolutamente encharcados, a punto de hacer la última expiración. Es decir, hay cosas que están filmadas
Y yo vuelvo a decir, bueno, planteándote esa tercera posibilidad en la que estabas empezando a desarrollar, pero te insisto para que un poco no te dejes esto, a ver qué te parece, porque te quiero ir a hablar de esto, a mí me interesa mucho, y creo que a los oyentes también, cuando hay filmaciones, es decir, Patxi Villar de Paúl cuenta una serie de testimonios muy magníficos, muy fantásticos, que puedan parecer lo que quieran, para cada uno serán verdad lo que sean, pero quiero decir, luego tengo unas pruebas, tengo unos vídeos muy, muy, muy fantásticos de ufología que a mí no va a haber, mira, en un solo ufólogo en el mundo, por mucha autoridad que sea, me puede discutir esos vídeos, ni un equipo de 60 de ellos. Y son vídeos de una calidad brutal. El avistamiento Benicarló, Patxi Villar de Paúl. Es decir, ¿qué pasa con lo subjetivo por entrar en lo complejo, por entrar en el terreno a explorar, por entrar en lo incómodo? ¿Qué pasa con, vamos a decir, ese tercer epígrafe que además tiene de alguna forma, si no todas las pruebas, unas pruebas que cuando menos son físicas, son reales, no tienen nada de subjetivas, están hechas con aparatos de comunicación, porque hay psicofonías también, entonces, paralelas a mí, a casos de avistamientos, paralelos a casos de avistamiento como el de Constantino Salguero Caro, el 7F, en 2019, super amigo mío, invitado de Iker Jiménez, está en programa esta semana con nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esa tercera parte? Perdóname que me haya extendido, pero es para tratar de buscar ahí. Bueno, por partes, ¿vale? Seguimos con esta mujer que tuvo una experiencia cercana a la muerte para que veamos de alguna forma cómo lo maravilloso es subjetivo, es totalmente subjetivo. Esta mujer, la enfermera subió porque entendió que se le había ido la olla, pero le quedó el eso de, oye, ¿y si de verdad hay zapatos? Y se subió a las reinas de la ventana y habían unas zapatillas rojas. Claro, o sea, nos lo has contado. Pero entonces eso sale de lo subjetivo, ¿no? Eso no es absolutamente objetivo. Para la persona que lo vivió, sí. No, pero los zapatos existían, estaban allí, ¿no? Después. Sí, pero Pachi, entiende lo que te digo. Para esa mujer, para la que vivió esa experiencia cercana a la muerte, lo maravilloso la llamó. ¿Me explico? Claro. ¿Por qué? Porque le hizo ver que somos más que materia y energía. O sea, somos mucho más que todo esto, ¿no? Sí. Entonces, ella, eso se le convirtió en una certeza y para ella eso es lo maravilloso. Entonces, lo maravilloso para cada uno es lo que vive como certeza, como algo real, ¿no? Pero perdona, Juan de Dios, la mujer... Espera que acabe. El caso de Chico Javier, lo conozco, he visto los vídeos. Sí, qué bien. Y es evidentemente, o sea, nosotros somos materia y energía. Si tú fíjate, si él tenía una misión, hay un caso que lo pone de alguna forma, es parecido, no es tan notorio a la persona, pero si lees el libro de Anita Morjani, Muero por ser yo, en la última parte ella cuenta su vida. Ella tiene cáncer terminal de creo que es 4 o algo así, o sea, está en coma profundo, ya no hay nada solución, y ella cuenta su vivencia, cuenta su parte, lo que decimos, su parte subjetiva para los demás, pero objetiva para ella, claro. Entonces, ella llega al otro lado, y al otro lado le dicen, tienes muchas cosas que hacer, te tienes que quedar, dice, pero así no puedo volver, con el cuerpo como lo tengo, y eso no es problema, tú vuelve y el cuerpo estará perfecto. 15 días o 20 días se recuperó del cáncer y con 2 o 3 meses estaba útil. Se dedica a dar conferencias porque para ella lo que vivió es lo fantástico. Claro. Pero en el ejemplo del Alzheimer de la ventana, de los zapatos, ¿cómo era exactamente? Dices que la mujer en un estado muy cercano a la muerte salió del cuerpo y ¿qué es lo que vio? ¿Por qué luego aparecen esos? A ver, ¿cómo? Perdóname, Explícanos de nuevo eso, por favor, Juan de Dios, que no me ha quedado muy claro.
Dime. Las experiencias cercanas a la muerte ahora son tan abundantes porque resulta que tenemos muchos equipos de resucitación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando alguien se te muere en la mesa, y se te muere ¿por qué? Cerebro plano, el corazón no va, no hay respiración, eso es la muerte clínica, ¿no? Entonces, cuando lo tienen así, le meten los electrodos, le pegan el zambombazo e intentan recuperarlo. Pues en ese impasse que se puede decir que ya estaba muerta, salió, vio todas las maniobras, vio todos los médicos, vio lo que hacían, oyó lo que comentaban, etcétera, etcétera. Desde una óptica completamente diferente a los 5 sentidos físicos. ¿Sabes? Eso y cuando salió, como Chico Javier pudo hacer, o toda la gente cuando se muere, salió fuera, cruzó el techo hacia arriba, porque se suele salir del cuerpo hacia arriba, vio su cuerpo, y luego cuando pasó por el techo y por las ventanas, se dio cuenta y le llamó la atención que había unas zapatillas rojas. Y entonces, luego, cuando esto bajó, entró en el cuerpo y le llegó con el recuerdo de la vivencia que había visto las zapatillas, y luego se asomó ya una vez despierta y consciente. Se asomó la enfermera y lo verificó y le dijo realmente hay unas zapatillas allí. Vale, ahora lo he entendido muy bien. Gracias, genial por explicárnoslo otra vez, que queda muy claro para todo el mundo. Ha sido yo el pensando en cosas de entrevista que no te he entendido todo. Genial, Juan de Dios, muchas gracias. Entonces te lo digo escucho. Por esto. Dime. Para esa gente que se ha muerto, realmente clínicamente están muertas. Hay el caso de un ruso que estuvo 3 días dentro del frigorífico. Hay casos impresionantes. Pero para la gente esa que se ha muerto y recupera, tú fíjate que hay casos de llegar hasta el punto de que te reciben ya como si ya fueses a pasar al otro lado, y de repente un alma te dice no es tu momento y tú lo sabes. Pero claro, desde el plano físico tú no recuerdas que tú te habías elegido vivir más tiempo y hacer una misión, ¿no? ¿Me explico? Entonces siempre es subjetivo. ¿Crees que no hay pruebas físicas que suelen aparecer como esas zapatillas? ¿No son de grado, tú crees, para decir, bueno, esto es una prueba empírica, vamos a decir de alguna manera? No, siempre lo entiendes como subjetivo. No, eso no lo he dicho yo. Yo digo para una persona que ha vivido una experiencia es lo fantástico para él. El que no lo ha vivido y escucha, para él es subjetivo porque lo está escuchando pero hay cosas como el de las zapatillas, o hay cosas como demostrables, por ejemplo, también en regresiones, cuando es una terapia que se hace, que se va buscando dónde está el origen del dolor en una persona emocional y se va hacia atrás, y al final, casualmente, a primeros de siglo, el terapeuta que estaba haciéndolo llegó a otra vida, pero de este paciente. Pero lo curioso es que empezó a investigar realmente lo que él le decía, cómo se llamaba, dónde vivía, y pudo verificar que lo que él decía era cierto. Estaba hablando de una persona que existió, estaba hablando de una persona que nació en ese tiempo, etcétera, etcétera. Claro, para el tío que lo ha vivido es totalmente maravilloso, fantástico y creíble, objetivo. Pero para el que escucha desde fuera es algo subjetivo, porque estás creyéndote lo que el otro te está contando, ¿me explico? Entiendo, sí. Pero claro que hay pruebas evidentes de que las cosas son, por ejemplo, quien hasta estas alturas empiece a pensar que estamos solos en este universo es que no está bien. No estamos solos en este universo. Perdón, fíjate, si de verdad todo este universo infinito estuviese hecho para solo el ser humano, vaya pérdida de espacio y de tiempo. Sí, eso está clarísimo. Pero genial, querido Juan de Dios. Yo, ahora, si te parece, iremos a ver un poquito, si te apetece a ti, si te parece interesante, hablar de este congreso que estás organizando. Nos cuentas qué personas... Dime. Sí, termina. No, espera, es que viene en relación a lo de Chico Javier. Yo también quería decirte una cosa de eso. Di tú primero, di. Sí. Yo tengo fotos reales, físicas, que está la persona en la habitación en su cama, está el familiar, la pareja del familiar, que es un hombre,
está sentado cuidándolo, sí, y la mujer se levanta y hace una foto, sí, da la casualidad justo sí, cuando el paciente muere. sí, Y es impresionante el barullo de energía que la mujer pilla en el techo. claro, claro. ¿Sabes? Sí, que hay que decir que hemos dicho un poquito, no ha quedado muy claro, alguien puede interpretar como que hemos dejado de que Chico Xavier, en esa filmación que decimos de entrada a la habitación del hospital, esa bola blanca que entra a toda velocidad filmada, él dijo después, antes de fallecer, también confesó que una vez más era su madre quien había acudido a visitarle, y después se generó esa milagrosa curación en un estado gravísimo, ¿verdad? Que estaba. Pues muy bien, Juan de Dios, yo si quieres decirnos algo más de esto, si no, si te parece, nos cuentas un poquito esto de que este congreso que estás organizando con esos compañeros comunicadores, profesionales importantísimos e investigadores en ciencia. Ahora nos cuentas, ¿verdad?, para con un poco la labor que estáis haciendo en conjunto. Yo que sepas que hoy ya he comunicado con Abel Pérez Rojas, como te dije en su momento, que trataría de abrirte la puerta en sabersinfin.com en México para la señal internacional, un apartado, una división internacional que están creando, que tengo el honor de participar. Entonces ya he comunicado hoy con Abel, él va a escuchar este programa inmediatamente de que yo ahora lo grabe. Abel Pérez Rojas, líder de sabersinfin.com, poeta, bueno, conocido de todos nuestros oyentes. Entonces él va a escuchar el programa, tal, pero es decir, toda esa corriente, toda esa energía, todo ese grupo de amigos, colaboradores, profesionales geniales que tienes, ¿nos quieres exponer un poquito, querido Juan de Dios, qué estáis organizando? ¿Cómo va a ser esto? ¿Quién participantes va a haber? Un poco qué va a desarrollar cada uno. Y bueno, ¿te apetece hablar un poquito de eso? ¿Nos contarías, por favor? Sí, por supuesto, pero quiero añadir, completar una información, ¿no? Genial. Tenemos todo el tiempo que quieras, tranquilo, sí. Muy bien. Yo es que quería comentar algo que parece que es supuesto, claro, es mi opinión, parece que es entendido, pero parece ser que no es entendido así, ¿no? O sea, digamos que, fijaros, como yo lo veo, ¿no? Sí. Los mundos están diseñados, por decirlo de alguna forma, para que sea comprensible, no es así, pero para que sea comprensible, como cuando te sirven una cantidad X de lonchas de jamón de York, ¿vale? Te las ponen en el papel y si te das cuenta hay una loncha, encima otra, encima otra, encima otra. Digamos que esos son baremos de frecuencia. Tú te mueves por una loncha y no puedes pasar a la otra, porque tu frecuencia no es la... Cuando un espíritu expande la conciencia es capaz de ver varias lonchas. ¿Me explico? Sí. Entonces, de alguna manera, en nuestra vida, nosotros nos estamos moviendo por una frecuencia. Y parece ser que ignoramos porque no lo conocemos, que hay más frecuencia. Que hay muchas más lonchas, vamos. Sí. Entonces, en esta loncha, todos los que se presentan tienen una frecuencia similar, con formas diferentes, pero una frecuencia similar. Y además están metidos en un formato en el que hay físico, materia y energía. Da igual la forma que tengan, ¿me explico? Sí, que estamos en esa loncha, ¿no, querido? Ellos también, no, lo digo porque yo amplío los habitantes de este planeta con los habitantes de este universo, ¿no? Hay habitantes de este universo que están sometidos a la misma frecuencia que la nuestra, ¿me explico? Por eso se relacionan con nosotros, por eso no vienen y nos ven, por eso y están sometidos a la misma condicionante que tenemos nosotros, son materia y energía. Entonces, evidentemente, desde la energía te puedes comunicar con ellos y desde la energía te puedes comunicar con los que tienen experiencia cercana a la muerte y desde la energía te puedes comunicar con los seres que han fallecido. ¿Me explico? Sí. Si basándonos en lo de Einstein somos materia y energía, evidentemente la materia se va a reincorporar en un momento dado con la materia que está hecho el planeta.
así se va a reincorporar. Y se queda la energía. Y se queda la energía. Y yo, tirando mano de un principio que es aún es actual, es real, que es los principios de Lavoisier sobre la condición de la materia, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. O sea, es eterna. ¿Me explico? Sí. O sea, se transforma infinitamente, ¿no? Vengamos a decirlo así, para que te quede claro. Hay una parte nuestra que es perecedera y hay una parte nuestra que es inmortal, que es eterna, por decirlo así, ¿no? Entonces, fíjate, la pregunta inmediata, para luego poder entender todo este tinglado que viene después. Sí. Si la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿dónde están los pensamientos? Porque fíjate, los científicos actuales han llegado a la conclusión de que el pensamiento es pura energía. Sí. ¿Dónde están los pensamientos? El pensamiento llevado a sentimiento también, ¿verdad? Sí, no. Claro. Llevado a sentimiento ya pasa a ser físico. ¿Me explico? Ahora te lo cuento, la visión. El pensamiento puro es pura energía. Entonces, ¿dónde están los pensamientos que ha vivido todas las seres que han pasado por esta tierra en tantos siglos que lleva viviendo, ¿no? En algún sitio están, ¿no? Fíjate que es curioso que decía Carl Jung, decía el inconsciente colectivo. ¿Por qué ese hombre decía eso, no? En cambio los orientales hablan de un archivo acásico. Es un archivo donde está toda la sabiduría. Y ahora se entiende, si los pensamientos de todo el mundo, la sabiduría de todo el mundo perdura, pues está en algún sitio. Y no digamos sitio como aquí en este mundo que entendemos, estamos atados al tiempo y al espacio. Allí, de hecho, la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte dice que le enseñan su vida, pero le enseñan su vida no para juzgarlo, sino para que la vea y sea capaz de sentir lo que él ha hecho de bien y de sentir cuando ha perjudicado a alguien cómo se sentía el otro, ¿no? Era simplemente para eso, para que se dé cuenta de alguna forma y valore pensamiento cómo ha funcionado. Desde la amplitud de experiencia personal de cada una de las almas, ¿no? Efectivamente. En toda su completa... Pero lo curioso que es porque lo digo es que todos te dicen es un instante, o sea, es como si lo pudiese ver, o sea, fíjate, en una película, en un DVD o en una película antigua, en un rollo de película, si miras el rollo de lejos, ahí está toda la toda la película. Sí, los fotogramas. Toda la película. Todos ¿Pero los qué fotogramas, pasa? Pues que como se ve que arriba no hay tiempo ni espacio, cuando lo ves todo entero, en un instante, ¿sabes? Y ellos cuentan eso, que lo ves como si fuese en presente todo, en un instante. Pues de alguna forma lo vengo a decir porque la energía está ahí, y luego surgen psíquicos que pueden hablar con espíritus o energías que acaban de irse y pueden hablar con ellos, y es cierto, es real, o sea, de hecho... Lo que pasa, querido, que yo estaba pensando ahora, el mismo sentimiento que entiendes tú luego está en otra parte y lo llevas a lo físico, esa experiencia, esa información, esa información que está ahí, está muy ligada y es muy paralela al sentimiento, ¿no? Es decir, la riqueza de ella toda también seguramente, el sentimiento, lógicamente, que es un lenguaje muy, muy especial y completo para con incluso fuera de una compleja idea de comunicación formada y diseñada, no sé si me explico, es decir, yo de verdad, tú no contemplas que el sentimiento esté muy asociado a esa información que está latente y permanente, como decías, como energía en el universo, y que de alguna manera sigue siendo protagonista del ser vivo total, vamos a decir que es el universo como conjunto todo, ¿no? También por eso, es decir, me explico lo que me dices, quiero decir con esto
que yo creo que, no sé, porque no te estoy interrumpiendo y no has acabado de exponer, y perdona que sea tan así, pero soy así, pero el sentimiento luego lo tocas un poquito porque me interesa mucho, ¿vale, Juan de Dios? Sí, no, lo voy a tocar enseguida, porque tienes más razón que un santo. ¿Ah, sí? Sí, más razón que un santo. Y te cuento por qué. Muy interesante, dinos. Tú no te has dado cuenta a veces, por mí en mi caso, ¿no?, que expresamos y presuponemos que la persona entiende lo que dices. Y no es verdad. Tengo que aclarar, ¿no? Fíjate, y voy a hacer una aclaración muy sencilla. Los pensamientos, lo que yo digo pensamientos que no van a ningún lado, son como cuando vas en un tren de alta velocidad, que llevas el brazo en la ventanilla y ves pasar las cosas, pero a toda velocidad. Los pensamientos que son los que perduran, pero yo lo daba por entendido, por hecho, pero bueno, son los que perduran, son los que te atrapan la atención. Vale. Claro, y fíjate con esto digo, cómo el ser humano es capaz de unir desde la energía del pensamiento, convertirlo en materia para poder funcionar, porque nosotros con el cuerpo físico, si no hay una frecuencia al nivel del cuerpo físico, no podemos interactuar, ¿no? Y esa es la magia del ser humano. El ser humano tiene un conversor de energía en materia. Y te cuento, cuando recibes un pensamiento que te atrapa la atención, sucede algo curioso, y es que el cerebro convierte ese pensamiento en sustancias neurobioquímicas y se inyectan al cuerpo y hacen, y esa es la magia, que tú te sientas exactamente igual que el pensamiento que tienes. ¿Me explico? Sí, genial. Entonces, lo que me refiero es el pensamiento-emoción, el pensamiento ese, porque la emoción lo es todo. Claro, ahí tienes la razón con Santo. Claro. Pero yo he creído que entenderíais que cuando digo el pensamiento ya se presuponía. No, es verdad, no hay que presuponer. Claro, porque es la emoción también primera la que te lleva al pensamiento, ¿no? Sí. No, te cuento. A ver. Si fueses en un coche, en un vehículo, y de repente no lo hacemos nadie, bajas la cabeza y miras el móvil porque ha sonado el WhatsApp y crees que es algo importante, y levantas la cabeza y te ves los focos rojos del coche de delante, inmediatamente el pensamiento ve la hostia que te vas a dar. Y claro, es casi instantáneo, no se podría, pero yo lo hago por procesos. El pensamiento ve la hostia que casi te vas a dar. Inmediatamente el cuerpo físico, en automático, tira mano de toda la experiencia que tiene en los años de salvar la vida y usa el miedo como trampolín. ¿Qué hace el miedo? Fijaros, es curiosísimo esto. Lo he contado porque es un ejemplo curiosísimo. La circulación baja a las piernas. Toda la sangre, casi toda, se va a las piernas. No necesitas sangre en el cerebro ni en los brazos de ningún sitio. Todas las piernas. ¿Para qué? Atacar o huir. ¿Me explico? Entonces, baja toda. Si estás haciendo cualquier función corporal, la paras. Digestión, la regla, etcétera, etcétera. Pero está observado. La paras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 100% de todo está para salvar la vida. Y es lo más urgente. Y entonces, ¿qué haces? Fíjate, viene el pensamiento, viene la emoción, el acojono total de a ver qué coño, cómo salgo de aquí. Y de repente viene la respiración, que nos olvidamos. Es la gran olvidada de Occidente. La respiración. ¿Qué pasa con la respiración? Se para. ¿Tú no te has dado cuenta que la gente cuando se asusta para de respirar? Y entonces el cuerpo actúa. ¿Me explico? O sea, en realidad el proceso es pensamiento, emoción, respiración. Tiene cosas más importantes que hacer incluso que seguir respirando por un tiempo, ¿no? Breve, importantísimo para preparación de... Entonces te lo digo porque en ese ejemplo y en estos casos se descubrió realmente cómo funciona. Primero es el pensamiento, y ese pensamiento es el que se convierte en sustancias neurobioquímicas, y ese pensamiento es el que genera una emoción, no al revés. Entonces, ese pensamiento, yo lo he dicho como así, pero es que es tan unido a la emoción. Realmente la emoción es la dueña de este plano.
todo lo que expandes es emoción, ¿no? Claro, Entonces, claro. En ese sentido me refería yo que era primera, simplemente en ese sentido, pero, que es la que nos marca la pauta de camino, ¿no? Sí, pero está encajada con el pensamiento, o sea, sí, claro, pensamiento y emoción, porque fíjate, claro, si van fuese intrínsecamente ligados, claro. Si fuese solo pensamiento, te pasaría como el tren de alta velocidad, que ves pasar 100.000 cosas. Pero no actuarías, ¿no? Quedaría ahí, pero no serviría para nada, ¿no? Evidentemente. De hecho, la ciencia ha descubierto ya que tenemos unos 60.000 pensamientos por día, pero nos pasan como el tren de alta velocidad. Exacto, somos una máquina fantástica y estamos aquí haciendo mierda. Vamos a cagarnos un poquito en todo también, que igual tú, que interesante por sacar el tema del libre albedrío, ¿verdad? Un poquito, yo te he escuchado últimamente interesante, un poquito la manera rebelde de exponer, incluso un poquito a veces utilizar la ironía, vamos a decir como paso primero, a incluso llegar a ser casi, vamos a decir un poco despreciativo, ¿no? Quiero decir, no sé si eso forma parte de, creo que la humildad está demasiado sobrevalorada en la medida de que creo que es muy interesante que exista la, vamos a decir, no sé si entendida o mal entendida, no humildad, no sé si me estoy metiendo en un berenjenal o no, como tú sueles decir, pero que quiero escucharte reflexionar un poquito de esto, es decir, el desarrollar en plenitud aquello de lo que nos sentimos capaces y con voluntad, desde un poquito una posición, vamos a decir, casi de fuerza, creo que también quizás sea interesante para al final generarla, ¿no? Diciendo que vamos a cagarnos un poquito en todo porque, joder, somos la máquina más fantástica, la tecnología más límite, el bicho más interesante que hay en la Tierra y paralelo a lo que seguro que hay en el universo, ¿no? Yo desde mis análisis para con ufología, sabes cuáles son, van en paralelo a eso, pero quiero decir, joder, ¿cómo está esto, no? Juan de Dios, ¿cómo estamos? Esto es un poquito necesario, quiero decir, hay que dejar y al final el resultado de la conciencia de todos y cada uno de nosotros, como dices, que conformamos y que por consentir y por participar incluso de ello de manera cómoda de esta matriz a la que nos somete el sistema para su beneficio de alguna manera. Creo que vamos a tener ahora programa juntos con nuestro querido Thomas Klaus en su canal, contigo, creo que el día 20 tendremos un rato y si no será cualquier día. Pero quiero decir, joder, todo tiene que ser muy, muy suave o damos una hostia encima de la mesa también de vez en cuando y nos quitamos el miedo de llamar a las cosas por su nombre, digo, en relación a este, y perdona, ya no digo nada más, así demasiado para programa, sigue esto hasta el final, pero en la medida me parece interesante todo esto de la rebeldía, es algo interesante, creo, a mí algún importantísimo maestro que tengo la suerte de tener el otro día me dijo, a mí Pachi me encanta cuando de vez en cuando te pones muy rebelde, y en esta medida, no sé, Juan de Dios, ¿qué te parece esto? Me encanta que te hagas esa pregunta porque es que las posibilidades de actuar de una persona son miles, millones. Entonces, todo es respetable. O sea, yo igual me he educado de una manera y actúo de una manera y luego tú te has educado de otra y actúas de otra. ¿Y qué problema hay? Ninguno. Sí, porque digo, al final yo me he educado en un colegio francés, soy una persona que amo a las personas, enseguida las miro como personas, pero ya acabo mi publicación de Facebook, la última, y que la he puesto ahí en perfil, o en no sé cómo se llama, para que sea la más grande, la primera que vean las pocas personas que llegan ahí, que es decir, bueno, están todo el día dándose mareos con las ECM,
con las psicofonías, con la reencarnación, con que somos un alma y somos un espíritu, y cuando dices que los ETs, los extraterrestres que nos visitan con esa tecnología, los ovnis, los UFOs, se significan aquí para con algunas personas y para con todos, vienen precisamente de ese plano, parece que estás diciendo algo, ¿no? Y te toman por pirao y no te hacen ni caso ni Cristo, ¿no? Porque hay que decir, yo quiero decir también que estás en programa y estamos bien paralelos, es decir, a nosotros no nos escucha nadie. Tenemos seguimos felices con nuestra labor y superamos un poquito ese muro también con el que de alguna manera nos damos. No sé si te apetece hablar un poco también de eso. Tenemos otra media hora de que, joder, pero si, hostia, seguimos haciendo camino, ilusionados, pero, joder, no nos hace ni Cristo ni puto caso. Al final es un grupo muy reducido, sí, en algunas, pues porque tienes algún invitado tal importante que es un caso mediático, pues tienes un montón de miles de visitas y no sé qué, pero y en programas de radio y no sé qué, pero, joder, pero si al final no nos hace caso ni Dios, ¿no? Y estamos aquí, pues, no sé, ¿no? En esta aventura que también tenemos, ¿cómo es todo esto del libre albedrío, de la rebeldía, del que no nos hace ni caso ni Cristo y seguimos? Esto este cacao que tengo yo, ¿qué te parece? ¿Nos puedes hablar un poco de esto, Juan de Dios? Oye, sí, me estoy riendo, pero no de ti, sino contigo. Porque muy bien. Y eso que tú tienes muchas más audiencias que yo. No. Pero fíjate, yo he llegado a la conclusión. Uh-huh. O sea, hay una palabra que se llama expectativa, sí. que si la analizas, en realidad es como pretender que el otro, que los demás. Yo no tengo expectativas, o sea, no tengo ningún deseo. He llegado a la conclusión que si no hago lo que me apasiona, no tiene sentido hacerlo. Si yo lo estoy haciendo para que alguien me diga, chapó, lo que te haces está genial, pues sería una ruina. Me hubiese dejado esto hace ya mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tú hablas y parece, como tú bien dices, parece que no escuche nadie. Pero bueno, yo como los chinos, eso es una gota de agua y yo sigo hablando exclusivamente porque lo que hago me apasiona. Ajá. Y si en un momento dado no me apasionase, tú lo sabes de sobra porque me conoces, no lo haría. Uh-huh. No lo haría, o sea, evidentemente no lo haría. Pero Uh-huh. yo, mientras estoy hablando de esto, Uh-huh. una de las cosas, comparto con personas, las personas me comparten cosas que yo desconozco, aprendo, memorizo cosas que se me estaban olvidando y por el hecho de volverlas a mirar para poderlas hablar, y a mí me apasiona esto. Uh-huh. Y entonces, como me apasiona, me da igual 3 que 33, ¿sabes? Parece genial que lo veas desde ahí, casi exclusivamente sí. Desde ahí, y no quieras verlo más que desde ahí, que es además una medida Sí. muy inteligente y muy positiva, yo creo, ¿no? El primero ver eso, ¿no? Que estás disfrutando, es verdad, yo disfruto a pesar de que haya momentos duros, ¿no? Y alguno que sufres, bueno, porque quisieras, por lo que decía, ¿no? Desde esa rebeldía de decir, hostia, pero qué puta mierda tenemos, ¿no? Qué show tenemos aquí montados de que estáis todos siguiendo, ¿no? A lo que te mencionaba antes, que ahora tocarás un poco y tocaremos en próximos programas, ¿no? Con tomas y tal juntos, que eso, joder, estáis siguiendo a la Matrix, ¿no? Y vale, hay que respetar ese libre albedrío, pero joder, de vez en cuando, muchas veces me va a salir deciros que me dais pena, joder. Porque ya está bien, porque despertaros de una puta vez, porque estáis aplaudiendo y estáis dando audiencia al tío que tenéis delante vuestro clarísimo, que está ahí puesto por quien os quiere confundir para confundiros, no para haceros ningún favor. Y estáis todos aplaudiéndole y prestándole interés y bajándos los pantalones, ¿eh? Porque eso es así, y la puta mierda que tenemos aquí ahora montada es así, en todos los ámbitos, además.
Es decir, no es solo los comunicadores UFO de los que Pachi pueda hablar así, o de la masa pública en general, de la que Pachi Villar de Paúl, y asumo yo en este programa, soy el único que está expresándose así, trasladando este concepto, esta idea así, porque me parece muy interesante debatirla contigo, porque además no lo hago desde una posición de querer herir a nadie y sobreponerme y con eso sentirme feliz y habiendo causado dolor, no. Tengo otras cosas en las que, y además sé que soy muy limitado, muy pequeñito y no soy nadie, y básicamente mi importante son mis hijos y mi mujer y la experiencia en este cortísimo periodo de tiempo. No es para estar pegándose y tal, pero joder, tengo 53 años. Estoy viendo la película desde hace tiempo en muchos cines, de muchos especializados en diferentes temas. Y joder, miro a donde miro, no hay más que puta mierda. Y no hay más que una actitud cómoda, babosa, joder, al final, de la gran mayoría, hostia. Esto es un teatro de aplaudecomparseros, de que están, o sea, esto es una vergüenza, lo del mundo del misterio que va asociado a, vamos a decir, la investigación para con temas de crecimiento personal, para reinventarnos, para salir de esta puta mierda que tenemos montada, joder, hostias, yo de verdad, no sé del libre albedrío o no libre albedrío, pero ojalá dentro de unos años no lo van a necesitar, ya te digo yo, porque se lo voy a dejar muy mascadito, no en nada concreto físico, en experiencia tal, pero, hostia, ojalá aparezca un tío que puedan escuchar mis hijos en radio dentro de unos años cagándose en toda la puta mierda que habrá montada, que ya sé yo cuál será. ¿Sabes lo que te quiero decir? Perdona que... Sí. Es que me parece otro aspecto, el salirnos de lo políticamente correcto, el salirnos de lo cómodo, el salirnos de vamos a hacer amiguitos y que me den muchos me gusta, el salirnos del mundo de los temerosos de mierda, pues me gusta, es verdad, me gusta, como decías, al final lo hago porque me gusta, sí, pero lo hago porque me gusta y porque considero que es realmente importante, porque estar en el otro sitio estaría engañando a la gente, estaría haciendo un programa de radio, ¿para qué? Para llevarme bien con todos los mamagaitas, y no, hago un programa de radio para poder tener el honor de tener pues los amigos que tengo, de los que tal, y hacer camino con ellos y abrirles puertas y que me abren y compartir y aprender y no sé qué, pero hostia, la puta mierda esta que tienen montada, ¿qué es lo que digo en el esto? Están todo el puto día con el mismo rollo, dándose mareos que no sé qué, y cuando abres una puerta un poquito no sé qué, ya se sale de... Oye, yo es que flipo, Juan de Dios, estamos solos, tío. Bueno, te digo, entiendo perfectamente cómo te sientes y yo me he sentido así muchas veces, pero ya no es mi tiempo de sentirme así y te cuento por qué. ¿No? Simplemente. Gracias. Mira, de alguna manera voy a hacer un relato un poquito más largo, pero para que se entienda. Tenemos media hora más, o sea que tienes todo el tiempo que quieras. Mira, todo comienza por conocer. Conocer es poder saber. Cuando tú empiezas a saber, puedes llegar a aprender. Cuando empiezas a aprender, puedes llegar a experimentar. Y cuando empiezas a experimentar, llega la comprensión. Y yo estoy en el punto de que comprendo que delante de mí hay seres que se han identificado con su parte física solo, pero seres como yo, tan grandes como yo, y que deciden, tienen su libre albedrío para decidir. Y ya me cansé de enfadarme con ellos. ¿Por qué? Porque encima me di cuenta de una cosa muy curiosa, y eso es una certeza mía interna, ¿no? Nadie me la tiene que demostrar. Fíjate, cuando uno se enfada, realmente se enfada. Si es consigo mismo, bueno, bien, es una expresión. Pero cuando uno se enfada, realmente lo que está diciendo es, no respeto que tú quieras hacer eso. Me cabrea que lo hagas. Fíjate, te voy a contar la historia de un tío a relación de esto, claro. Uno de los grandes psíquicos del mundo, de toda la historia, se llamaba el Profeta Durmiente y se llamaba Edgar Cayce. Es un americano. Hizo unas 15.000 lecturas, predicciones
sobre enfermedades, sobre todo tipo de cosas. Ajá. Las acertó todas, menos las últimas en los últimos años de su vida. Ajá. No daba pie con bola. Ajá. Y un espíritu, de alguna forma, le hizo ver que el hecho de que tú te enfades con otro, Ajá. y se enfadó con la gente. ¿Por qué? Porque no, lo mismo que tú, porque no tenía credibilidad ya a última hora. Y la gente no creía lo que él decía. Entonces se enfadó y fíjate lo que sucedió. Es algo curioso. Cuando tú te enfadas a nivel energético, baja tu vibración hasta el suelo, baja ahí abajo. Y entonces él, convencido de que se estaba en ese nivel de vibración bajo, que se estaba como siempre hablando con su guía, no era cierto, no era cierto. Y al otro lado hay cachondos tantos como aquí. Y el otro se hacía pasar por su guía y no acertó ni una. Y era todo porque se enfadó, todo porque no respetó el libre albedrío de los demás. Entonces yo lo entendí, lo comprendí, y entonces el mundo tiene que ir... ¿Tú entenderías de alguna forma que yo te dijese que el mundo es perfecto ahora? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo es. Si la suma de todos los pensamientos, emociones, de todos los que vivimos en el planeta da este resultado, tenemos lo que tenemos. Sí, en esa medida, claro. Pero ahora, es muy duro, es durísimo. No es duro, porque cuando entiendes otra cosa... Fíjate, pero es durísimo desde perdona, sobre todo, constatando la capacidad que tendríamos de darle la vuelta a eso, ¿no? Sí, pero fíjate, tenemos a nuestro favor una cosa, y eso te lo digo, para que trabajes tranquilamente y sigas trabajando porque hacemos una gran labor, te cuento. Voy a tirar mano de la ciencia. No, yo no, porque yo me salto el libre albedrío de los demás y me enfado con ellos y les chillo y les llamo mamagaitas. Porque entonces me estaré creando una conexión, como tú dices, con otros espíritus, o un espíritu cuando menos de ese grado, y probablemente, pero bueno, ya lidiaré con eso, luego prestándome atención en otros momentos de otras tal para limpiar eso, pero te escucho, perdona. Sí, eso no tienes que creértelo a pies juntillas, tú lo vas valorando y lo verás. Claro. Te cuento. A nivel científico, esto. Sí. Se ha demostrado que la luz, por decirlo así, el pensamiento positivo, la emoción positiva, tiene mucho más poder que la negativa. Y te cuento, cuando entras en un armario viejo que nunca hace tiempo que no tiene luz y nunca le habías puesto luz, y de repente enciendes una vela, la luz te enseña todo lo que hay dentro. Pero ya nunca más la oscuridad puede tapar la luz. ¿Me explico? Sí. La luz tiene mucho más poder que la oscuridad, muchísimo más. Sí, lo que pasa que tampoco creo yo que debe ser muy oscuro utilizar esa, vamos a decir, riqueza humana también para, como cuando a un niño le tienes que... Llega un momento, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 2 niños, bueno, las cosas... Puedes decir 17, 18, 19, 20, 21 veces una cosa y tratar de razonar. Llega un momento en el que ya te tienes que plantar, porque si no, la otra parte entra en eso como un juego en el que se abandona, ¿no? Y hay que actuar, desde una posición de decir, bueno, tu libre albedrío a la mierda. Ahora, la próxima vez que no me hagas caso, te voy a dar una patada en el culo que vas a quedarte flipado, ¿no? Y vas a entenderme. ¿Y me entiendes? Y a partir de ahí va todo mejor. Entonces... Entiendo perfectamente, pero déjame acabar un segundo solo. Sí. Visto así, se ha demostrado científicamente, eso se ha demostrado, que existe lo que se llama la masa crítica. Es un valor físico que realmente existe. Por ejemplo, cuando tú enciendes una hoguera y llega a un punto en que tú ya no podrías controlar y apagarla, ¿por qué? Porque se va sola, a eso le llaman la masa crítica. Sí. Pero a nivel mental existe la masa crítica también. Y hubo un experimento que se llamaba Orme-Johnson sobre la meditación y los efectos que producía en una cantidad de población, y al final se descubrió que la raíz cuadrada del 1% de una población dada son los que serían necesarios para cambiar toda
la forma de ver la vida a nivel mental. Y eso es una cifra irrisoria. Si nosotros con la faena que estamos haciendo conseguimos que poquito a poco alguna gente cambie, llegará un día que se despertarán todos y entenderán todo sin darse cuenta que ha sido porque otros han trabajado. ¿Me explico? Muy bien. Y eso se llama la masa crítica. Sí. Fíjate, hay que sembrar para recoger. Fíjate, el que lo quiera oír, el que lo quiera investigar sobre esto, está ahí. Se llama el experimento del mono número 100. Se hizo con monos y se hizo en la isla de Koshima, en Japón, pero miradlo, es el experimento número 100. Y ahí se dieron cuenta que varios monos aprendían una forma de lavar la fruta, porque se la tiraban en la arena de la playa, lavar la fruta y comérsela, y era mucho más sabrosa, y cuando llegó una cantidad de monos X, todos los monos de todas las islas, sin ni siquiera haberse tenido contacto, empezaron a hacer ese mismo acto. O sea, que hay es como una balanza donde tú empiezas a echar lenteja tras lenteja, lenteja tras lenteja, y llega un momento que el plato vence. Pues exactamente lo mismo. Yo, fíjate, es por interés mío, o sea, yo no me enfado con nadie porque el mayor perjudicado soy yo. Pues muy bien, muchas gracias, Juan de Dios. Entonces, mira, tenemos, puedes decir algo más sobre esto, pero te adianzo, tenemos 20 minutos más, 18 minutos más, hablas un poquito de este congreso que estás organizando con tus compañeros, como decíamos, y nos adelantas un poquito interesante y nos dices exactamente tu canal para que la gente esté atenta, para que puedan ir disfrutándolo, para que puedan ver esto nuevo que viene ahora, que es este congreso con este grupo de personas interesantísimas. ¿Qué nos adelantas en base a eso un poquito también, Juan de Dios, para el último tiempo del programa? Perdona que te interrumpa. Mira, hace 4 meses una médica, Sonia Andrés, y un experimentador de lenguaje transcomunicación con equipos para ver, conseguir captar la voz, el sonido, las imágenes de espíritus, pues se unieron porque entendieron que la ciencia y la conciencia debía de haber ido de la mano ya hace muchísimos años. Y crearon la Sociedad Científica de Investigación Psíquica. Para hacerlo, que sea así un poco, que no dañe a nadie, ¿no? Entonces, crearon esa sociedad y han hecho hicieron un congreso en Castellón y ahora han preparado un congreso en Cartagena. Me encantó la idea. Tú ya sabes que un motus propio mío es la ciencia y la conciencia. La espiritualidad, la materia y la energía no pueden estar separadas. Nunca debieron de estar separadas. Entonces, como de hecho en el mundo físico no lo están. Entonces me encantó esa idea, me puse a ayudarles, me puse a trabajar con ellos porque me encantó, me fascinó que por una vez en la vida se haga un congreso en el que la ciencia y la conciencia vayan de la mano, la ciencia y la energía, la ciencia y la espiritualidad. Y entonces, a partir de ahí, pues empezaron a llamar a gente y, bueno, os puedo decir, invitados, pues están Sonia Andrés y Espallardó y Nacho Blasco, que son los fundadores. Está el doctor Miguel Ángel Pertierra, que además de médico tuvo ¿cómo se dice? Que tuvo la suerte, por decirlo de alguna forma, de vivir una experiencia cercana a la muerte. Sí, es alguien muy conocido por todo el público, ¿verdad? El doctor Pertierra, sí. Tuvo un conocido de todos, pueden consultar todo. Tuvo un accidente de moto y a raíz de él tuvo una experiencia cercana a la muerte. Luego está también invitado... Además de ser el doctor que precisamente investiga esos casos desde hace muchísimos años, ¿no? Le ocurrió a él y ahora pues sigue desarrollando su conocimiento, comunicando lo que sabe de ese tema, ¿verdad? Efectivamente. También está el doctor Juan José López Martínez, que hace terapias regresivas. Es un médico que de Cartagena, que el hombre practicaba la terapia regresiva así a escondidas dentro del hospital y en un momento dado le autorizaron a hacerlo público por la cantidad de resultados. O sea, el resultado que él obtenía era mucho mejor que los resultados tradicionales y entonces le dejaron practicar. Es una persona pues que ha escrito libros como
el eterno presente del alma, el poder presente del alma, en fin, unos libros espectaculares que habla de la materia de la energía, ¿no? Interesante. Entonces, salen varios invitados, Carmen Martínez Maricó, Julio Bujea, que salen para contar su propia experiencia cercana a la muerte vivida. Luego sale un psíquico reconocido internacionalmente, muy amigo mío, que se llama Miquel Lizarralde. Es espectacular el tío, cómo lee, cómo ve, cómo... Y bueno, tengo noticia de él, alguna cosita, es de San Sebastián, como yo. Sí, de San Sebastián. No le conozco personalmente, pero sí he tenido alguna interactuación. Es una persona muy rápida a la hora de leer y encima te da datos para que sepas que la persona que te está hablando no es un invento, es alguien que conoces, en fin. Es un medium, un sensitivo... que se dedica a eso fundamentalmente, ¿verdad? En San Sebastián. Creo que ha estudiado en Canadá, en una universidad que ha abierto hace ya, bueno, el tiempo pasa, ¿verdad? Yo tuve noticia de Miquel Lizarralde hace ya muchos años. Creo que en esa universidad de Canadá fue pionera un poquito en estudios paralelos al desarrollo de, por ejemplo, mediunidad, ¿no? Que es en lo que está este señor, ¿verdad? Sí, estuvo estudiando en Canadá y además trabajó codo con codo y aprendió de Marilyn Rosner, que es una psíquica espectacular canadiense. Es reconocido internacionalmente, de hecho trabaja en Alemania y en Sudamérica, está en Colombia. ¿Tú crees que puedes interferir para conmigo hablarle, ya que somos tú y yo amigos, podrías comunicar con él, consultarle si quisiera un día acudir a este programa y hablarle un poco también de, supongo, yo no sé si tú, hablar un poco de la doctrina espírita también, ¿verdad? Muy ligada a los estudios que estos últimos, bueno, ya más de 100 años se han hecho para con la mediunidad. Es decir, ¿crees que puedes contactar con Miquel Lizarralde, un poquito interferir por mí para trasladarle a ver si quisiera venir al programa para hablar un poquito de su experiencia como medium, incluso hablarnos un poquito de su punto de vista de la doctrina espírita y todo esto? Yo, por supuesto, que hablaré con él. Además, tienes una ventaja enorme. ¿Sabes? ¿Cuál? Nada más le diga que se llama Pachi Vila, coño, es vasco. Sí, bueno, soy euskaldun, supongo, como él, por el apellido que tiene, supongo que es vasco de lengua materna. Y somos de San Sebastián, de la misma ciudad, sí. Pues dile por favor. Sí, yo me imagino que te diga que sí, luego tendrá que encajar porque tiene un mogollón de tiempo. Pero me refiero, si son a deshoras, igual puede encajarlo. Yo creo que te dirá que sí. Vale, ¿y qué más participantes vas a tener, Juan de Dios? Está la doctora Lola Aparicio, que es máster en hipnosis y habla sobre los patrones de la muerte. O sea, hablan, sobre todo mucha gente de ciencia, hablan de que cómo deberíamos de cuidar a la persona que se va. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea, porque la verdad es que lo tratamos como si fuese... Hay una figura muy importante desde hace muchísimos años, ¿verdad, querido? Digo, paralelo a esta doctora que estás y el tema que toca, que es Brian Weiss, ¿no? No sé si puede ser, ¿sí? Brian Weiss, la doctora Kubler-Ross, que es una alemana, y todo el trabajo que hacían era para concienciar a la gente de que el tío que está ahí a punto de palmar tiene mucha más sensibilidad que tú. Por eso está viendo a los familiares que llegan y que en lugar de no, esos serán los medicamentos o cállate, no, lo que hay que meterles comprensión y empezar a preguntarle, bueno, ¿y qué ves? ¿Quién es? ¿Y qué dicen? ¿Dónde? O sea, darle la ayuda necesaria para que haga el tránsito suave. Sí, y hay que decir paralelo a eso, ya que lo hemos citado, si me permites, porque además creo que es algo muy, muy interesante. Yo uno de los que recomiendo, y hoy me voy a permitir recomendar un libro a todos nuestros oyentes, libro por otra parte supongo conocido de muchos de ellos, es de Brian Weiss, ese doctor, creo, no sé si canadiense o estadounidense, ¿verdad? Que es una vida, un alma, muchas vidas. Recuerdo, creo que muy interesante para con paralelo a tomar conciencia de lo que estamos hablando, de lo que somos, ¿no, querido? Sí, él es
hacía terapia regresiva, es uno de los grandes maestros, y además tuvo un caso de una persona en concreto que se llama Winnie, no me acuerdo del nombre exacto, pero es lo de menos. No, pero lo importante es que él pudo verificar personalmente que esta persona había existido y realmente lo que contaba era real. O sea, sí, y en muchísimos casos, porque este doctor tenía una cartera de análisis que era de las más extensas que se han hecho en el mundo para con esto. Era un incansable trabajador que desarrolló... Sí, pero fíjate, Pachi, si es curioso, a lo mejor alguien no conoce la historia de él. Él era un escéptico total, no creía en absoluto. Sí, claro, él desde su puesto de trabajo de médico que empezó a observar, ¿verdad?, cómo los pacientes lo iban trasladando, un poquito similar a lo del doctor Peltierra, creo, ¿no? Sí. Un poquito, es desde ese escéptico, pero desde esa vivencia personal que al final le hizo desarrollar eso, ¿no?, esa labor tan importante que ha venido haciendo, ¿no? Sí, de hecho es uno de los grandes estudiosos de la energía, del espíritu, ligado a la materia, ¿no? Sí. Luego tenemos al doctor Vicente Arráez, que es el coordinador en trasplantes del Hospital de Elche. Joder. Y tú fíjate, también va a hablar sobre la forma de vivir la muerte. O sea, todos hablan un poco... Sí, y fíjate, por primera vez la ciencia... Qué bueno que estás conectado con toda esa gente, profesionales de altísimo grado. Qué bueno, compañero, en Radio Jara Argentina. A tu lado siempre un abrazo a José Ruchisano y a todo el equipo. 1.000.000 de veces gracias. Vamos a entrar en sabersinfintambién.com en México, querido Juan de Dios. Qué envidia me das. Bueno, ya ves que me aprovecharé y te pediré, en todo caso, les traslades mi interés por alguna vez entrevistarles, por si nos hicieran consideración de eso. Me alegro enormemente, te felicito, te doy la enhorabuena. Me parece fantástico lo que estás haciendo, por eso en la medida que puedo te quiero ayudar, lo mismo que tú a mí, y muy bien, Juan de Dios, me parece muy interesante, te doy la enhorabuena. Me parece que lo importante es tener ese tipo de contactos y invitados que nos van a dar a todos mucha cosa muy interesante. Dinos, querido, tenemos 5 minutos más. Y luego un grupo de gente que ya no son médicos, pero ya verás, son Robin y Sandra Foy, investigadores psíquicos y fundadores del experimento SCOL. Qué bueno, ¿no? Sí. El título lo lleva uno dentro con su labor, con su esfuerzo, con su dedicación. El título académico no es precisamente el que hay que darle valor, sino el título de práctica. Exactamente. La práctica que realmente es la que hace maestros, y es verdad, Es un dicho muy antiguo, pero es real. Y luego está una pareja que son Beat y Hugh Sieger, que son medios físicos alemanes y que trabajaron con Robin Freud y la mujer participando en los experimentos del proyecto SCOL. El proyecto SCOL es un estudio de relacionarse, contactar con seres del otro lado, sin cuerpo físico, pero de además materializar imágenes interesantísimo. La verdad es que es una pasada. Qué bueno. Y estos vienen a aportar lo que de alguna forma los psíquicos pueden aportar a unión de la ciencia y la consciencia, que me parece... Qué bueno. fantástica. ¿Y estos alemanes hablan castellano o traducción simultánea? Vale. Creo que además no es a nivel presencial. Creo que emiten un vídeo del proyecto SCOL. Genial. Y va traducido ya. Genial. Y luego hay una tal Sonia Rinaldi, que es del otro lado del charco, ahí en México y en Argentina seguramente la conocerán, que es que se dedica a la transcomunicación instrumental. Vale, con fotografías, con psicofonías, con todo tipo de aparatos. Con todo tipo de aparatos para captar voz e imagen audiovisual de los seres del otro lado, los que no tienen cuerpo. Qué bueno. Bueno, hay colecciones de fotografías fantásticas. Yo quiero decir, en la medida que también les puedes trasladar, si te parece, tienes ocasión para con todos estos amigos tuyos, lo UFO
es eso también, lo ovni. Hay contactados de muchísimo grado en España, como Santiago Martínez, un señor de Cantabria que viene teniendo fotos en las que, sería muy largo ahora empezar a hablar, pero se ven en los UFOs figuras, vamos a decir humanoides, se ven caras, es alguien muy muy importante. Lo que decíamos antes un poquito, nadie le hace caso. Él también se ha retirado de todo el tema público de radios y tal, tiene un canal de YouTube, él sigue subiendo sus fotos, su información, sus vídeos para todo el mundo. Yo es alguien que no consigo entrevistar porque se ha retirado, como muy decepcionado con todo este mundo, y bueno, diles que perdona, desde mi ilusión y desde mi labor, diles que ufología es un campo precisamente que reúne en un grado muy muy elevado todo esto, y que no dejen de mirar a ufología, y que si les parece interesante consideren eso, porque créeme, querido amigo, yo sé que hay en ufología, que es lo mío, pues está al final, estamos hablando de lo mismo, y como suelo exponer, y hay un tema, y diles que hay un campo muy muy interesante, que es ese, y que por favor no lo olviden, que es lo que un amigo tuyo te pide que les traslades, querido. Por supuesto, Pachi, además no es el único congreso que van a hacer. Entiendo perfectamente que dentro de la ciencia y la energía o la espiritualidad, la ufología es otro campo más. Sí. Entonces, por supuesto que les trasladaré la idea de, sobre todo, aportar testimonios e imágenes. Lo que impacta son las imágenes. Uh-huh. Tú ten en cuenta que a las personas les va la farándula, les va el espectáculo. Sí. Y como tú y yo no hacemos suficiente espectáculo, pues por eso tenemos la incidencia de audiencia que tenemos, ¿sabes? Sí, pero porque al final a mí de todo esto lo que me importa es eso, poner una semillita para que Juan de Dios, amigo mío, hable con otro amigo, que es, como decías antes, estamos todos en ese filete, en esa loncha de jamón, vibrando en esa misma sintonía, y quizás también esta conversación sea para que lo UFO un día esté presente en conversación de Juan de Dios para con estas personas, y humildemente Pachi Villar, y un abrazo, querido. La verdad es que es un honor. Sabes que el día 20 creo que 20 es enseguida, tenemos otro programa juntos con Juan de Dios. Ya estoy preparándote, eres muy ¿cómo se dice? Muy humilde para con eso, pero entrar en sabersinfin.com creo que sería un paso muy muy bonito, muy interesante, y estoy en ello, y te agradezco enormemente, Juan de Dios, que hayas estado en el programa, y te volveré a llamar, y no sé si tienes algo más que decir. Yo solo agradecerte, darte un abrazo grande, agradecerte en nombre de todos los oyentes, y gracias. Yo solo tengo que añadir que muchísimas gracias a los oyentes de Argentina, de México y, en fin, de todo este planeta, y decirte a ti que, independientemente del resultado, yo siempre estaré eternamente agradecido, porque lo que ya has conseguido para mí ha sido fantástico. Es bueno, un placer, lo mismo te digo, querido Juan de Dios. Es un placer tenerte como amigo. Gracias. Y gracias por haberte acordado de mí para este programa. Bueno, Juan de Dios, sabes que estás presente en mí desde hace tiempo y con los restos. Un beso, querido amigo, muchísimas gracias por este fantástico programa del que estoy más que satisfecho. Me despido de los oyentes y colgaré dentro de un rato, y nada, ¿quieres algo más? Si no, un beso y gracias, Juan de Dios, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias, Juan de Dios. Estimados oyentes del programa Misterios del Alma Tierra, satisfecho, más que feliz de haber tenido vuestra atención una vez más. Hoy con Juan de Dios Carrascosa, a quien podéis localizar en YouTube, en Google, Juan de Dios Carrascosa en su canal de YouTube, Misterios del Alma Tierra, para México, para Argentina, para el mundo. Un beso en el corazón a todas, a todos vosotros.
Muy buenas noches, Misterios del Alma Tierra, Pachi Villar de Paul, buenas noches. こんにちは皆さん。今はみんなは知識はいつまでもの番組を聞いているよ。Hola, estamos en Señal Internacional de Sabersinfin.com.